Hola, soy Patricia. Estaba encerrada en una cabaña sofocante en medio del pantanal, con un hombre al que debía arrestar, un hombre al que estaba buscando. Pero me miró de una manera que nadie me había mirado jamás. No a Patty Soares, la policía de la granja, sino a la mujer detrás del uniforme sucio y pesado. ¿Alguna vez han sentido miedo y deseo al mismo tiempo? Esa sensación que te revuelve el alma y te hace cuestionar todo lo que creías saber. Antes de contarles lo que pasó cuando la tormenta nos encerró, en esa oscuridad húmeda, comenten aquí desde dónde lo ven y suscríbanse al canal. Esta historia los conmoverá de maneras que ni siquiera pueden imaginar. Lo juro, nunca imaginé que esto pasaría. Fui al pantanal, una vez más, abandonada como una pieza inútil en el tablero. Patrulla ambiental, dijeron. Genial para Patty, que ama la tierra, susurraron. Siempre las bromas sobre mi cuerpo, sobre mis muslos gruesos y caderas anchas, como si eso me hiciera menos policía, menos capaz. Con cada misión, con cada burla velada, la desilusión crecía. Yo, Patricia Soares, 32 años de pasión por la justicia y un cuerpo que parecía ser mi mayor maldición en la fuerza. Seguí los informes de caza ilegal, inmerso en ese laberinto verde y húmedo, sintiendo el sudor correr por cada pliegue de mi piel. El pantanal es hermoso, pero traicionero, y yo, con mi pesado uniforme y la sensación de ir siempre un paso atrás, me sentía cada vez más solo, cada vez más frustrado. La soledad era una compañera constante, pero esa tarde, algo diferente empezó a formarse en el aire, un presentimiento pesado, casi eléctrico. No era solo la lluvia lo que se avecinaba, era algo más, algo que vendría a confrontarme. El olor a tierra mojada, el zumbido insistente de los insectos, la humedad pegada a mi piel. Todo me recordaba lo fuera de lugar que me sentía. Quería acción, el caos de la gran ciudad, donde mi fuerza física fuera una ventaja, no un hazmerreír. Pero allí solo era Patty, la curvilínea, la lenta. La ira me invadió, mezclada con una punzada de tristeza. Sabía lo que valía, mi resiliencia, pero ¿cómo podía demostrársela a un grupo de hombres que solo veían lo superficial? Fue entonces cuando lo vi. Elías, el silencioso, como lo llamaban. Una figura entre los árboles, moviéndose con una agilidad que desafiaba la lógica. Era un fantasma, una leyenda urbana del bosque. Tenía 38 años, un cuerpo ágil y una mirada penetrante que parecía llevar la historia de generaciones. Mi instinto policial gritaba amenaza, pero algo más, algo que no podía identificar, me atrajo hacia él. Una curiosidad morbosa, quizás, por el hombre cuya familia, decían, había sido diezmada por ganaderos, con la complicidad de la persona a la que representaba. La persecución fue agotadora. Un juego del gato y el ratón entre la densa vegetación. Cada paso era un esfuerzo, y la lluvia, que antes solo había sido una amenaza, caía furiosa. Los relámpagos rasgaban el cielo, los truenos sacudían la tierra. De repente ya no era una persecución, sino una huida mutua de la implacable tormenta. Sin previo aviso, nos vimos obligados a buscar refugio en la misma dirección, en un viejo pabellón de caza abandonado en lo profundo del denso bosque. El aire dentro era sofocante, pesado, y el olor a moho y tierra húmeda nos asaltaba las narices. El sonido de la lluvia golpeando el techo de hojalata era ensordecedor, amplificando la sensación de aislamiento. Afuera, el pantanal se estaba convirtiendo en un monstruo indomable y sabía que irme era un suicidio. Miré a Elías, que ya estaba dentro de la choza, inmóvil. Mi pistola estaba desenfundada, mi corazón latía como un tambor desbocado. Yo era la ley, él era el criminal. Pero en ese momento, dentro de esa caja húmeda y oscura, éramos solo dos humanos a merced de la naturaleza. El primer contacto visual dentro de la cabaña fue amenazador. Yo intentando imponer mi autoridad. Él, Elías, tranquilo e imponente, sin mostrar el menor atisbo de miedo. Mis ojos escudriñaban la oscuridad, buscando algo para encender un fuego. La desesperación empezaba a corroerme. Las ramas estaban húmedas, la madera mojada.
Me desmoronaba miserablemente y la humedad penetrante me hacía temblar. Era humillante. Él me observaba, inmóvil, sin decir palabra. Entonces, el punto de inflexión. Elías, percibiendo mi desesperación, hizo un ligero movimiento con la cabeza, señalando un montón de ramas delgadas y secas que no había visto, ocultas bajo un rincón más resguardado de la cabaña. No tocó, no habló, solo señaló. Mi mirada siguió la suya. Fue un gesto sutil, pero rompió el hielo de la hostilidad inicial, una chispa de algo nuevo. Empecé a recoger las ramas, entre desconfiado y agradecido. Se acercó entonces, no demasiado, solo lo suficiente para que sintiera la calidez de su presencia. Cuando, sin tocarme, me indicó la rama exacta que debía usar, sus manos rozaron brevemente las mías en la penumbra. Una conmoción, apenas perceptible. El miedo que sentía empezó a dar paso a una extraña y peligrosa curiosidad. Mis ojos, antes llenos de ira y desconfianza, se encontraron con los suyos, y allí, en el intercambio de miradas, entre el crepitar del fuego que finalmente comenzaba a encenderse, empezó a surgir un deseo prohibido, uno que nunca imaginé sentir por un criminal. La llama vacilante del fuego dibujaba sombras danzantes en las paredes de la cabaña, y cada centímetro cuadrado del espacio parecía encogerse, acercándonos aún más. Lo miré, fascinado y horrorizado a la vez. Esos ojos, intensos y profundos, no eran los de un delincuente común. Contenían un dolor ancestral, una sabiduría que provenía de la tierra, de la naturaleza salvaje que él conocía tan bien. Mi arma, antaño símbolo de autoridad, me pesaba en las manos, casi una carga. La sostenía con firmeza, pero la convicción que la sostenía empezaba a flaquear. La tensión era palpable, atravesando el aire denso de la cabaña. El calor del fuego contrastaba extrañamente con la humedad que nos envolvía, y esta dualidad se reflejaba en mí. Yo era la policía, él el fugitivo. Pero la tormenta exterior había borrado las barreras que nos separaban, arrojándonos a un limbo donde los títulos y las normas de la ciudad no significaban nada. Me sentía vulnerable, expuesta, no por él, sino por lo que despertaba en mí. Era una invasión, una brecha en mis muros cuidadosamente construidos. Permaneció en silencio, como siempre, pero su presencia llenó toda la sala. Podía oler el bosque en él, mezclado con un aroma único, algo salvaje e inexplicablemente atractivo. Mis compañeros se divertían con mi cuerpo, mi lentitud. Él, Elías, no me veía así. Sus ojos me recorrieron con una intensidad que no era crítica, sino casi una curiosidad animal. Me sentí visto, de una forma que nunca antes había experimentado, y eso me asustó más que cualquier amenaza física. Con cada crepitar del fuego, con cada gota de lluvia que caía sobre el tejado, el silencio entre nosotros se hacía más denso, más significativo. Era un silencio que lo decía todo. Intenté mantener la compostura, mi pose de policía, pero fue inútil. Me sudaban las manos, y no era solo por el calor del fuego. Era el calor que emanaba de mi interior, el rubor que me subía por la nuca. Yo, Patty Suárez, que siempre me encerraba en mí misma para evitar que la lastimaran, estaba allí, peligrosamente abierta. Recordé las bromas, las miradas de desdén, la sensación de ser una sombra, una burla dentro de mi propia corporación. Pero Elías no parecía disminuirme. Parecía verme como algo fuerte, algo natural, quizás. Y esta percepción de él, tan diferente de la que recibía a diario, empezó a desmantelar mis defensas. No sabía si era locura o instinto, pero algo dentro de mí quería saber más, quería entender qué ocurría tras esos ojos. La noche avanzaba, y afuera la oscuridad era absoluta. Dentro de la cabaña, la luz del fuego era el único punto de referencia, un débil faro en medio del caos de la tormenta. Me sorprendí observando sus movimientos, lentos, calculados, cada gesto suyo una danza silenciosa con el entorno. Parecía parte del bosque, no solo un habitante, y yo, un intruso, un invasor con mi uniforme y mi pistola. Hubo un momento en que se movió para echar más leña al fuego. Sus músculos se tensaron bajo su fina camisa. Mi mirada recorrió cada curva, cada línea de su ágil cuerpo.
Era mi opuesto en muchos sentidos, pero la fuerza, la resiliencia, allí éramos iguales. Y esta igualdad, descubierta en medio de la nada, me impactó como un rayo. Una conexión inesperada, prohibida. Cada 5 o 7 párrafos, un pequeño giro, una nueva emoción. Y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, la electricidad aumentaba. Era un juego peligroso, un tira y afloja entre el deber y el deseo. No habló, pero sus ojos decían mucho. Era como si pudiera ver más allá de mi uniforme, más allá de mi inseguridad, directo al alma que escondía. Se apoyó en mí, sin tocarme, pero la proximidad era tan grande que sentí el calor de su cuerpo. Estábamos tan cerca que podía oír su respiración profunda y tranquila. Mi respiración era irregular. Señaló con la barbilla una de las ramas que había traído, que no ardía bien. Era una excusa, lo sabía, una excusa para acortar la distancia entre nosotros. Mi mano tembló levemente al recoger la rama, y él lo notó. Sus ojos se clavaron en los míos. En ese instante, la jerarquía entre policía y criminal se disolvió por completo. Ya no estaban Patricia, la agente, ni Elías, el fugitivo. Solo quedaban un hombre y una mujer atrapados en una cabaña, bajo el ensordecedor sonido de la lluvia, con un fuego en el centro que parecía encender no solo la madera, sino también algo innegable y aterrador dentro de mí. El silencio era una tercera entidad en la cabaña, observándonos, juzgándonos. Me sentí completamente desnuda bajo su mirada, a pesar de llevar mi uniforme sucio y pesado. La humedad del aire parecía condensar la tensión, haciéndola casi sofocante. Cada sonido exterior, el viento aullante, la lluvia torrencial, el susurro de la vegetación, parecía amplificar lo que sucedía entre nosotros. Podía oler el humo, la tierra húmeda y su aroma, un aroma que me atraía, llamándome desde un lugar que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Mis pensamientos eran un caos, una tormenta privada rugiendo en mi cabeza. Era policía, por Dios. Mi deber era arrestarlo, llevarlo ante la justicia. Pero la justicia, allí, en ese momento, parecía una palabra vacía, una abstracción lejana. ¿Qué clase de justicia era esta que me reducía, que me humillaba, que me exiliaba en medio del pantanal? ¿Y qué clase de justicia era esta que me hacía desear a un hombre que, en teoría, era mi enemigo? Era una traición. ¿Pero a quién? ¿Al sistema que me rechazaba? Se movió de nuevo, sentándose más cerca del fuego, de espaldas a mí, pero de tal manera que sentía cada movimiento de su cuerpo. Podía ver la tensión en sus anchos hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban suavemente en el suelo. Era un nerviosismo reprimido, quizás, o simplemente la conciencia de mi presencia. Su presencia era un imán, y me sentí impulsada a acercarme, a romper esa barrera invisible que aún nos separaba. Mi mirada se posó en la pistola que tenía en el regazo. Era un peso, un recordatorio constante de mi papel. Debería haberlo esposado, interrogándolo. En cambio, me quedé allí, en la sombra, sintiendo cómo mi cuerpo reaccionaba a cada respiración suya. Era como si mi instinto más básico, el animal que llevo dentro, hubiera despertado, ignorando todas las reglas y el entrenamiento. Nunca me había sentido tan vulnerable, tan viva. La imagen de mis compañeros, sus bromas, cómo me veían, me cruzó por la mente. La Pati gorda, la Pati campestre. Allí, con Elías, nada de eso importaba. No me veía como una broma, me veía como algo más. No puedo explicarlo, pero era como si viera mi fuerza bruta, mi resiliencia, y no solo la fachada que la sociedad insistía en juzgar. La inseguridad, tan arraigada en mí, empezó a desintegrarse. Entonces se giró lentamente y nuestras miradas se cruzaron. Esta vez no había amenaza, solo una profunda curiosidad y una calidez que emanaba de él. Extendió la mano lentamente, señalando una astilla de madera que yacía cerca de mi pie, apenas visible en la oscuridad. Sentí un escalofrío. No la tocó, pero la intención, la proximidad, fue un roce. Corazón latía con fuerza. Me incliné para recoger la astilla.
y su proximidad se volvió casi insoportable. Podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a sudor y tierra. Era como si el aire de la cabaña hubiera sido succionado, dejándonos solo a nosotros dos, el fuego y la tormenta afuera. Agarré la astilla y cuando me enderecé, nuestras caras estaban a centímetros de distancia. Él no se apartó, yo tampoco. Mis ojos se encontraron con los suyos y juro que nunca imaginé que un intercambio de miradas pudiera ser tan intenso, tan abrumador. Era una danza silenciosa de deseo y reticencia, de prohibición y rendición. Luchaba contra mí misma, contra todo lo que había aprendido. El deber se mezclaba con el impulso, el miedo con la curiosidad. Fue un momento de rendición total, no de debilidad, sino de una fuerza que desconocía. Bajé el arma lentamente. El sonido del metal contra el suelo blando se apagó con la lluvia. Era una rendición, pero no a él. Era una rendición a mí misma, a mis propios deseos, a esa parte salvaje que él había despertado. Mis ojos buscaron los suyos en una silenciosa invitación, y el deseo que había sido una brasa ardiente se encendió. No dijo una palabra, pero sus ojos, oh, sus ojos, me respondieron. Me atrajo hacia sí y el mundo exterior desapareció. La cabaña, la lluvia, el deber, todo se desvaneció. Solo quedó el calor de su cuerpo contra el mío, el aroma del bosque y la certeza de que la noche que se avecinaba transformaría todo lo que yo era. Me atrajo hacia él y se me cortó la respiración. No había palabras, no las necesitaba. El silencio de la cabaña, antes denso, se volvió cómplice, testigo de lo que sucedía. Me encontré en sus brazos, un lugar donde nunca imaginé estar, con un hombre que debería haber sido mi objetivo. El aroma de su piel, el humo de la fogata, el rocío del bosque. Todo se fundía en un aroma embriagador que me atraía más profundamente. Mis manos, antes firmes sobre el arma, ahora descansaban sobre su pecho, sintiendo el fuerte ritmo de su corazón. Podía sentir la textura de su piel, la fuerza de sus músculos, el contraste entre mi piel húmeda y la suya, cálida y firme, era casi palpable. Todo era tan real, tan crudo, tan diferente a cualquier fantasía o sueño que pudiera haber tenido. Esto no era una película romántica, era la vida, sucia e imperfecta, sucediendo. Sus dedos me rozaron la cara, recorriendo mi mandíbula y luego subiendo hasta mi cabello. Cerré los ojos, sintiendo el calor de su tacto, una corriente eléctrica que me recorría. Era Patty Soares, la mujer que siempre se había sentido invisible, disminuida. Pero allí, en ese momento, bajo el toque de Elías, era la mujer más deseada del mundo, la única mujer que importaba. Era una sensación embriagadora y peligrosa. El fuego crepitaba, las sombras danzaban y el sonido de la lluvia afuera seguía amortiguando el mundo. Podía sentir la humedad de la cabaña, pero el calor entre nosotros era tan intenso que parecía arder. No había prisa en sus movimientos, solo una calma calculada, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Y de repente me di cuenta de que tal vez yo también. Me besó. Un beso que empezó lento, exploratorio, y luego se profundizó, cargado de todo el deseo reprimido, de toda la tensión acumulada durante esas horas. Mis labios se movían contra los suyos, con un ritmo instintivo y animal. No sabía qué hacía. Me daba igual. Era solo el impulso, la necesidad de sentir, de explorar, de perderme, en este hombre que representaba todo aquello contra lo que debía luchar. Mis manos se deslizaron por su espalda, sintiendo la piel cálida, los músculos firmes. Lo quería más cerca, más adentro. El pesado uniforme que vestía pareció derretirse, convirtiéndose en una segunda piel, incapaz de protegerme de la intensidad del momento. Yo, la policía, me rendía al criminal, no por debilidad, sino por una fuerza que provenía de mi interior, de un lugar que había negado durante tanto tiempo. Cada caricia, cada beso, era un descubrimiento. Nunca me había sentido tan presente en mi propio cuerpo, tan conectada con mi sensualidad. La vergüenza que sentía por mis curvas, por mi lentitud, se desvaneció en medio de esa calidez. Elías no me juzgó,
Simplemente aceptó, y su aceptación fue un bálsamo para las heridas que yo cargaba. El pantanal rugía afuera, pero dentro de la cabaña éramos un universo aparte. Era un paraíso prohibido, un refugio de mi realidad. No pensaba en el mañana, en las consecuencias, en la ley. Solo pensaba en el presente, en la calidez de su piel, su aroma, el sonido de su respiración, en cómo me hacía sentir. Fue una liberación, romper cadenas invisibles. Me guió hasta el suelo, cerca del fuego, mientras el calor de las llamas nos envolvía. Todo era tan crudo, tan instintivo. La tierra compacta bajo nuestros cuerpos, la humedad del aire, los sonidos de la naturaleza exterior. No había lujos ni romance artificial. Solo existía la verdad de dos cuerpos, encontrándose, dos almas entrelazadas en un momento de pura necesidad y deseo. Mis dedos se enredaron en su cabello oscuro y lo atraje hacia mí. La rendición fue total, no una derrota, sino una victoria sobre mis propias ataduras, sobre el prejuicio que me consumía. No sabía si era locura o instinto, pero lo dejé pasar. Y en ese instante, la policía Patricia desapareció, y una Patricia salvaje y libre nació en las llamas de aquella cabaña. Al amanecer, la tormenta amainó, y la tenue luz del sol se filtró en la cabaña, revelando el caos de la noche. El fuego se reducía a brasas moribundas, y el aire aún olía a humo y a nosotros. Elías estaba a mi lado, con los ojos abiertos, observándome. El silencio era diferente ahora, no de tensión, sino de comprensión mutua. Un secreto compartido que nos unía de una manera que la ley jamás podría comprender. Me levanté lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo, una mezcla de agotamiento y una energía vibrante que nunca antes había experimentado. Mi uniforme estaba tirado en un rincón, y lo recogí, sintiendo su peso, el de mis responsabilidades. El mundo real, afuera, estaba a punto de invadir nuestro refugio de nuevo, y no sabía cómo integrarme a él después de lo sucedido. Él también se puso de pie, con movimientos tan fluidos y silenciosos como siempre. No hubo palabras de despedida ni promesas vacías. No hubo necesidad. Nuestras miradas se cruzaron una última vez, y en esa mirada vi aceptación, reconocimiento. Salvó de su propia rigidez y prejuicios, y yo, al ceder al deseo prohibido, lo salvé de su soledad y amargura. Fue un intercambio silencioso y profundo. Desapareció en el bosque tan silenciosamente como había aparecido, una sombra entre los árboles, dejando tras de sí un rastro apenas perceptible. Pero yo lo sabía. Sabía que había una manera de encontrarlo de nuevo si quería. Un trozo de tela atado a una rama, una marca en la tierra que solo los ojos más perspicaces verían. Fue una elección, una puerta que dejó abierta. Regresé a la civilización como una Patricia distinta. La humillación y la inseguridad que me habían atormentado durante tanto tiempo fueron reemplazadas por una fuerza interior, una comprensión más profunda de la complejidad humana y las leyes de la naturaleza. ¿Qué estaba bien y qué estaba mal cuando la vida te llevaba al límite? Lo cuestioné todo, cada dogma, cada norma impuesta. El uniforme se sentía diferente en mi cuerpo, más ligero, de alguna manera. Caminaba con un nuevo aplomo, una confianza que venía de dentro, no de la validación externa. Esa noche con Elías, el criminal, me dio más que cualquier ascenso o reconocimiento profesional. Me dio a mí misma, me dio la libertad de ser quien era, con mis curvas, mi fuerza, mi vulnerabilidad. Lo que quedaba de mi pasión era una mezcla de culpa, sí, por haber roto todas las reglas, pero también un anhelo por un hombre que realmente me viera, que me hiciera sentir mujer, y una fuerza renovada que me impulsaría a cuestionar todo en lo que creía, a luchar por una justicia más humana, menos ciega. Hasta el día de hoy, me arrepiento de no haber dicho nada, de no haber expresado con palabras la agitación que despertó en mí. Pero quizás la verdad estaba ahí, en el silencio, en esas miradas que lo decían todo. Se apoyó en mí como si sostuviera algo frágil, y me trató con una reverencia que nadie me había dado jamás. Yo era frágil y fuerte a la vez, y él lo veía. El pantanal puede ser una
jaula, un laberinto verde que te atrapa, te asfixia. Pero la verdadera libertad, aprendí aquella noche sofocante, reside en ceder a lo que te transforma, aunque esté prohibido. Reside en romper tus propias cadenas, en aceptar lo que te asusta y te atrae. Y yo, Patricia Soares, por fin fui libre. Si conoces a alguien que haya pasado por algo similar, comparte tu historia con él. Y suscríbete al canal. A veces solo entendemos ciertas cosas después de escuchar lo que nadie más se atreve a compartir.